Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Donald Trump decidió que Estados Unidos sale del Acuerdo de París. Y bueno, el establishment está casi que al borde de un ataque de pánico. Ambientalistas y medios de comunicación alrededor del mundo dicen que tal decisión va a traer consecuencias nefastas para el clima y el planeta. Pero ¿es cierto eso? ¿Qué tan grave, o más bien es grave la decisión de Donald Trump y va a afectar al clima y al planeta entero? En nuestro podcast de hoy tenemos a un experto que nos va a explicar cuáles son las consecuencias de la decisión de Donald Trump, pero además nos va a explicar en qué consiste el Acuerdo de París. Y bueno, como siempre estamos presentando en este podcast una opinión diferente a la que tanto se ha escuchado, de que esta es una decisión nefasta, de que Trump va a acabar con el planeta. Nuestro invitado hoy es Luis Gómez, biólogo con máster en biomedicina y actualmente es el director del máster en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín. Luis, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. Hola, buenos días Vanessa, un placer estar aquí con vosotros, sí, gracias. Bueno, pues Luis, Donald Trump ha decidido que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. El anuncio le ha dado la vuelta al mundo. Ambientalistas han dicho que es una catástrofe. Los medios de comunicación pues tampoco es que se queden atrás. Y bueno, yo quiero empezar pidiéndote que le expliques un poco a nuestros oyentes qué es eso del Acuerdo de París, porque también es que hay mucha gente que simplemente no conoce, no entiende qué es, pero pues le parece que suena como malo. Entonces, si nos empiezas como haciendo una contextualización. Bueno, el Acuerdo de París fundamentalmente, que es el acuerdo al que llegan la mayor parte de los países que firmaron y participantes de la Conferencia sobre Cambio Climático en París, la llamada COP21, es un acuerdo no vinculante por el que los países firmantes se comprometen, aunque aquí la palabra comprometerse, ya lo veremos, hay que matizarla, se comprometen a que mediante diferentes acciones la temperatura global del planeta en el 2100 no supere los 1,7 grados centígrados de aumento de temperatura, ¿no? Los 2 grados en concreto es lo que ellos proponen como meta a realizar y 1,7 como meta mínima, ¿no? El problema del Tratado de París, el problema fundamental del Tratado de París es que el Tratado de París, no es vinculante, es decir, el incumplimiento de este tratado por alguno de estos países o por muchos de ellos o por varios de ellos no supone ningún tipo de sanción, ni legal, ni económica, ni diplomática, ni política. Es decir, no estamos ante un tratado vinculante. Cuando se discuten los términos del tratado, es decir, la redacción, hay una discusión la noche anterior a su publicación sobre el uso de dos palabras. Una sería la palabra deberán y otra era la palabra deberían, should and shall, en inglés, ¿no? Y la delegación norteamericana en aquel momento ya estaba muy en contra del uso de la palabra deberán, porque efectivamente supondría un compromiso serio y firme, y al final impusieron su punto de vista y todo el mundo aceptó el uso de la palabra deberían. Los países firmantes deberían hacer tal y tal y tal. Entonces, estamos ante un tratado no vinculante, estamos ante un tratado en el que los diferentes países, ellos mismos, son los que hacen sus propuestas, es lo que en el tratado de manera oficial se llama intencionadas contribuciones a nivel nacional, directamente traducido en inglés el término es Intended Nationally Determined Contributions. Y resulta que si alguno de los países no logra alcanzar por alguna razón esas intenciones que ellos mismos han diseñado para sí mismos, pues como estoy diciendo y como estoy explicando, no ocurre absolutamente nada, porque ninguno de los acuerdos, o sea, este acuerdo de París no es vinculante y como estamos viendo, si nos damos cuenta de lo que están haciendo diferentes países firmantes, tampoco son ambiciosos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el Tratado de París, un intento de poner sobre la mesa política un objetivo climático, ¿no? Claro. Luis, ¿esta decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París afecta significativamente el clima o la situación ambiental del mundo? No, en absoluto. Lo que afecta es a
a la financiación de proyectos importantes que sí están ligados al Tratado de París, como por ejemplo el Fondo Climático Verde. El Fondo Climático Verde surge del Tratado de París, del Green Climate Fund, y bueno, pues los datos que tenemos hasta la fecha, hasta hoy mismo, actualizados, creo que, espera que no te quiero mentir, en mayo de este año, es que en este fondo, para generar ingresos para proyectos de protección del clima, los Estados Unidos habían pagado prácticamente $1 billón, China había pagado $0, Rusia había pagado $0, India había pagado $0, y yo creo que este es el argumento que esgrime Donald Trump. El argumento que le esgrime no es un argumento científico, no es un argumento climático, no entra en debates sobre si... No, su argumento fundamental es el económico. Es decir, hombre, si hacemos un tratado, hagamos que valga para todos, hagamos que sirva para algo y hagamos que todos nos sentemos a la mesa a ver en qué medida vamos a financiar qué. De momento, lógicamente, para países como Estados Unidos, la propia Alemania, donde yo vivo, o el Reino Unido o Canadá, pues estaba siendo un tratado muy oneroso, sin que ellos recibieran ningún tipo de compensación. Y bueno, pues los países que se han aprovechado hasta ahora más de esa situación, pues son fundamentalmente China y la India, que curiosamente son los mayores emisores. China es el país que más gases de efecto invernadero emite del planeta. Claro, Luis, entonces tú piensas que esos grupos ecologistas que se oponen a estas cosas, digamos los lobbies fuertes y que hacen presión, no están basados, no tienen fundamentos científicos. Vamos a ver, la ciencia, si por algo se caracteriza la ciencia es por su falsabilidad. Es decir, lo que no existe definitivamente en ninguna ciencia, me da igual que hablemos de climatología, biología, matemáticas, geología, es el consenso. Es decir, la ciencia no se consensúa. A la ciencia se llega a través del establecimiento de hipótesis, su validación mediante experimentación, control de datos, etcétera, etcétera. Y lo que caracteriza a la ciencia es que cuando se descubre que mi hipótesis inicial era equivocada y estaba errada, pues yo lo publico y digo, pues no, estaba equivocado, los datos no coinciden con lo que yo decía, con mi hipótesis inicial, y debo de cambiar la hipótesis. Lo curioso de la ciencia oficial, vamos a llamarle así, del clima o del cambio climático catastrófico y antropológico, es que no es falsable. Es decir, independientemente de cuáles sean los datos recogidos, si hace mucho calor es por culpa del cambio climático, si hace mucho frío es por culpa del cambio climático, si llueve mucho es por culpa del cambio climático, si llueve poco también. En el fondo lo que ocurre es que sabemos muy poco sobre los componentes que realmente afectan nuestro régimen climático a nivel global, y nos está costando mucho trabajo reconocer esa ignorancia, ¿no? A todos los científicos que trabajan en ese área. Entonces los grupos ecologistas, muchos de ellos, bueno, pues lo que afirman es más un acto de fe que un acto de ciencia. Ya, Luis, leyendo un poco sobre todo este tema y a propósito de lo que sucedió con la salida del Acuerdo de París de Estados Unidos, yo encuentro dos opiniones básicas. Una es la que el cambio climático se da por culpa de la acción humana y que pues es culpa de los hombres y que por lo tanto estos acuerdos son demasiado importantes. Y la otra que encuentro es una que dice que más bien los cambios climáticos son algo cíclico y que la actividad humana no afecta en mayor medida esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es clara. El cambio climático existe simplemente por el hecho de que el clima en el planeta Tierra lleva cambiando desde que el planeta Tierra es planeta Tierra. Y también es innegable la contribución antropogénica al aumento de temperatura que hemos observado en los últimos decenios del siglo pasado, ¿no? No podemos eludir la evidencia que existe de la llamada
sensibilidad climática del dióxido de carbono. El dióxido de carbono efectivamente es un gas con determinadas propiedades que provocan que se dé un efecto de aumento de temperatura a nivel atmosférico. Y lo que se está discutiendo, o lo que se discute en la mayor parte de la literatura científica, es cuál es el grado de contribución de ese dióxido de carbono emitido por nuestras combustiones de combustibles fósiles a la atmósfera. Hay muchísima literatura al respecto, no hay en absoluto consenso. Entonces, el cambio climático existe, sí, es una realidad. La contribución antropogénica, la contribución por la actividad de los seres humanos también es real, tampoco admite duda esta afirmación. Lo que tendríamos que dedicarnos es a delimitar en qué medida cuantificar esa contribución, y no solamente limitarla a las emisiones de dióxido de carbono, del que ya digo que es el gas de la vida, no es ningún contaminante ni nada por el estilo, sino que hay otras actividades humanas, como las aglomeraciones en las ciudades, como el cambio de los usos del suelo, fundamentalmente el cambio de los usos del suelo, muy importante, la emisión de otro tipo de partículas a la atmósfera, como puedan ser los hollines, que efectivamente juegan un papel relevante también, seguramente, en los procesos climáticos del planeta, ¿no? Como digo, seguimos sabiendo muy poco, y desde lo poco que sabemos es muy difícil establecer una hipótesis y decir que, bueno, pues que esa es la hipótesis correcta. Hay diferentes hipótesis y la ciencia será la que nos diga al final cuál de ellas es la que realmente se acerca más a la realidad, ¿no? Luis, pues desde la izquierda uno escucha mucho decir que la contaminación es culpa del capitalismo. ¿Es cierto que los países más capitalistas son los que más contaminan? No. De hecho, los países con mejor índice de libertad económica, que son curiosamente los capitalistas, son los países con mejor índice de sostenibilidad según Naciones Unidas. Es una paradoja, según lo que tú me comentas, ¿no? No es en absoluto paradójico. El bienestar económico genera, entre otras muchas externalidades positivas, que también las hay, el tiempo libre, el ocio. Y las personas que vivimos en sociedades capitalistas, bueno, pues queremos utilizar de la mejor manera posible nuestro tiempo libre y disfrutar de nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio. Y nos encanta hacerlo en la naturaleza, nos encanta hacerlo yendo a pasear al bosque, saliendo a dar un paseo en bicicleta. Bueno, pues todo esto lo que genera al final es una mayor concienciación de respeto por la naturaleza y de protección del entorno natural, ¿no? Del entorno del medio natural. Sin embargo, aquellos regímenes en los que por motivos ideológicos, véase los países que vivieron durante décadas bajo el régimen comunista o en la órbita de las repúblicas socialistas soviéticas, o véase hoy, por ejemplo, la propia Corea del Norte, son países que funcionan normalmente con una economía más autárquica, más dependientes de sí mismos, más dependientes del abuso de sus recursos y mucho menos preocupadas de la protección del medio ambiente. Los mayores desastres naturales, por ejemplo, yo vivo en la antigua Alemania del Este, en la zona soviética, rusa. Los mayores desastres naturales que jamás ha habido, que se han podido comprobar en Alemania, tanto la oriental como la occidental, tuvieron lugar aquí, en la Alemania oriental, precisamente por esa falta de interés por el medio ambiente, debido a la absoluta necesidad de desarrollar una explotación máxima de los recursos naturales. Entonces no es cierto, ya digo, es muy fácil de comprobar, se va uno a los datos de Naciones Unidas y del Banco Mundial y va a darse cuenta de que hay una perfecta correlación entre el índice de libertad económica, es decir, capitalismo, y el índice de sostenibilidad y conservación del medio ambiente.
Claro, Luis, para explicarle un poco a la gente cómo funciona eso, ¿cuál es el papel que juega una economía libre de regulaciones para la disminución de la contaminación? Bueno, el papel fundamental radica en que lo que se pretende es maximizar, por un lado, el beneficio obtenido con la explotación de un recurso, con lo cual ese recurso automáticamente se protege. Imaginémonos que lo que queremos explotar es un bosque. Yo he heredado de mi familia unas hectáreas de bosque y quiero vivir de la madera de ese bosque. Si lo que quiero es vivir de la madera de ese bosque, tengo dos opciones. Opción una es vivir mañana, pero no pasado mañana, y entonces vivir mañana con mucho dinero, y lo que voy a hacer va a ser cortar todos mis árboles y vender esa madera. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando quiera volver a repetir esta operación voy a tener que esperar 20, 30, 40 años, con lo cual lo más probable es que yo no vuelva a ver el bosque tal y como lo había visto. El emprendedor que vive realmente en un régimen de libre mercado y que piensa realmente en que debe maximizar los recursos de los que dispone para de esta manera procurarse su máxima prosperidad, actúa de manera completamente diferente. Es decir, no tala todos sus bosques, todos sus árboles en esa parcela de bosque, sino que lo que hace es talar una determinada cantidad, lo vende, reforesta, cuida su bosque, lo protege, de manera que no solamente sea una fuente de ingresos para él, sino también, evidentemente, o probablemente, pues para sus hijos y para sus nietos. Del mismo modo que utilizamos el ejemplo de los bosques, podemos utilizar cientos de otros ejemplos, ¿no? Y luego está el tema de la escasez. Cuando un recurso escasea, automáticamente aumenta su precio, al aumentar su precio disminuye la demanda. Y luego está, lógicamente, también el tema de la innovación. Cuanto más rica es una sociedad, más capaz es de generar innovación y nuevas tecnologías, y la innovación y las nuevas tecnologías nos llevan a abandonar el uso de determinados recursos y adoptar el uso de otros nuevos. Por ejemplo, por no abandonar el ejemplo de la madera, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XIX, los bosques europeos estaban en riesgo de desaparición. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, tanto para calefactar como para las máquinas de vapor, en aquel momento en pleno boom, etcétera, etcétera, lo que hacían era quemar madera. Entonces, para quemar madera, pues había que talar los árboles de los bosques. El recurso madera en Europa estaba en franco peligro. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, gracias a la tecnología y la innovación, aparecen los motores de combustión, en aquel momento de petróleo, y desaparece de repente también la presión sobre los bosques europeos, con lo cual toda la maquinaria industrial y económica que se había desarrollado en torno a la quema de madera se desarrolla en torno a la quema de petróleo, ¿no? Se abandona con la intensidad de lo que se hacía la caza de ballenas, puesto que los aceites de ballenas ya no eran los más económicos ni más disponibles para utilizar en las farolas de alumbrado de las ciudades. Aparece la energía eléctrica. En fin, son la innovación y la tecnología las que nos han permitido a los seres humanos ir no solamente dando el mejor uso posible a los recursos, sino también el ir abandonando el uso de ciertos recursos para empezar a utilizar otros. Hoy estamos ante una nueva revolución. Todos nos damos cuenta de que los combustibles fósiles son un recurso finito, y antes de que llegue un verdadero problema de escasez, que hoy no existe, pero que es previsible que pueda darse, ya estamos desarrollando nuevas tecnologías, estamos avanzando en la energía fotovoltaica, en la energía termosolar, en la energía eólica, que son sin duda, desde mi punto de vista, las formas de energía del futuro, ¿no? Y esto lo permite, lógicamente, la tecnología y la innovación. Y la tecnología y la innovación lo permiten la libertad de mercado y las economías capitalistas. Claro, Luis, ya para terminar, ¿tú crees que Donald Trump acertó con su decisión de salirse del Acuerdo de París? Uy, qué difícil la pregunta. Porque tiene muchas vertientes la respuesta. Desde el punto de vista de poner un poco el acento en el sentido de que cada vez más personas se están dando cuenta de que el Acuerdo de París es un acuerdo no vinculante y es papel mojado prácticamente, con unos costes inmensos. Bjorn Lomborg calculó en $2 billones
en 100 billones de dólares el coste que supondría disminuir la temperatura en 0,17 grados, que es completamente irrisorio, es estadísticamente absolutamente insignificante. Expertos del MIT hicieron un cálculo similar y llegaron a una conclusión parecidísima: 0,2 grados era lo que se iba a conseguir si se cumpliera todo lo que se prometió en París. Ese es un aspecto. Entonces, desde ese punto de vista, la decisión de Trump es acertada. Desde el punto de vista de la política nacional, bueno, él lo había prometido en su campaña electoral. Había una fuerte presión por parte de grupos dentro del Partido Republicano y otros grupos conservadores en Estados Unidos que de alguna manera solicitaban el abandono de este tratado. Sin duda, también tenemos que darnos cuenta de ello, presionados por diferentes lobbies energéticos dentro del propio país. Si la decisión ha sido acertada desde este punto de vista, nos lo va a decir el tiempo, hasta qué medida y en qué y desde qué puntos de vista es Trump capaz de rediseñar una política energética en Estados Unidos que efectivamente genere puestos de trabajo y mejore los índices de prosperidad. Eso se verá, no lo sabemos. Y desde el punto de vista internacional, es una decisión complicada, es una decisión muy en el ámbito de lo que Trump representa en cuanto a su Make America Great Again. Es un poco involucionista, es un poco proteccionismo, es un poco volver otra vez a mirar al interior del país, abandonando, ¿no? pero dejando un poco de lado determinadas responsabilidades internacionales. Hay algunos articulistas que presuponen, y yo en cierta parte también pienso que puede llegar a ser así, que de alguna manera esta actuación de Donald Trump pone un poco en solfa o en tela de juicio el papel de liderazgo internacional de Estados Unidos a nivel global, ¿no? Pero, repito, estas dos últimas opciones, tanto la interna como la de política exterior, no vamos a poder valorarlas hasta que no hayan pasado unos meses. Claro, bueno, Luis, pues muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, muchas gracias a los oyentes y hasta la próxima vez. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para que lean todo nuestro contenido y para que escuchen más de nuestro Pan en Podcast. Nos vemos en una próxima emisión.